Aló, aló. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y como cada domingo también saludamos a quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y esperamos en el Señor que su palabra, como siempre, nos alimente, nos transforme, nos cambia. Como decía la alabanza, Él nos amó tal como somos, pero nos tomó para transformarnos por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con la carta a los Romanos y estamos finalizando el día de hoy el capítulo 3. Romanos capítulo 3, la porción de hoy es del versículo 29 al 31. Romanos 3, 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar tu palabra, especialmente, Señor, en esta carta a esta iglesia de Roma, y que por extensión, Señor, es también para nosotros. Te damos las gracias, Padre amado, por la bendición, la libertad que tenemos de escudriñar tu palabra en nuestro país, y rogamos, Señor, que podamos esforzarnos como tus hijos, y que la obra del Espíritu Santo, Señor, transforme nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 3 es el capítulo donde se concentra, diríamos nosotros, una gran parte de lo que es el contenido y el sentido de la carta. Vale decir, el capítulo 3 nos habla completamente acerca de cómo es que Dios soluciona, entre comillas, soluciona este tema de lo que es efectivamente la condición del ser humano que ya ha reconocido, su condición de pecador, apartado absolutamente de Dios. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. ¿Cómo es que Dios soluciona esto a partir de la imposibilidad que tenemos nosotros de cambiar tal condición? Por eso, lo primero que hace Dios es darnos la ley por medio de un pueblo, en este caso Israel, pero la ley cumplía el propósito de mostrarnos la realidad de nuestra condición y establecer el estándar perfecto de Dios frente a su presencia. ¿No es cierto? Por eso dice el versículo 21, y lo leemos rápidamente, ahí el capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley, y esa es una palabra muy esperanzadora, porque significa entonces que hay alguna forma que es sin el cumplimiento de la ley, porque eso nos es imposible a cualquier ser humano. Se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios se manifiesta de otra manera, no una manera distinta en realidad, sino que la forma de Dios de cómo establecer esa justicia. Primero el estándar. El estándar dice: no es posible. Aquel que viola un solo principio de la ley se hace culpable de los 632 mandamientos que contiene toda la Torá, lo que llaman los judíos la Tanaj, que es la Torá, los escritos y los profetas, es decir, lo que para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Entonces hay más de 630 leyes ahí, y entonces dice: el que se hace o el que viola una sola de esas es como si fuera culpable de todas. Viene Jesucristo y Jesucristo sube el estándar porque dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y yo te digo que si tú piensas de forma libidinosa de una mujer o de un hombre que no es tu esposo o tu esposa, entonces tú ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Por lo tanto, el estándar, si ya era imposible, ahora es doblemente más imposible, lo cual, en definitiva, nos condena. Porque estamos frente a un Dios que demanda un cumplimiento perfecto. Y cuando entendemos eso,
después de patalear un buen rato y justificarnos, ¿no es cierto?, y echar algunos, como decía mi padre, pericos en contra de Dios, si es que realmente el Espíritu Santo nos concede arrepentimiento, agachamos nuestra cabeza y decimos: en realidad, Dios es justo, Dios es perfecto y yo no lo soy. Y es en ese momento entonces cuando esta palabra cobra vida, porque dice la justicia, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Entonces toma sentido, y ese sentido de esperanza se vuelca ya no en mí, sino que en la obra de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que cada vez, sé que lo entendemos, sé que lo sabemos, pero la internalización de esta verdad es lo que en definitiva va transformando nuestra vida. Porque una vez que conocemos nuestra condición, la imposibilidad, ¿no es cierto?, la condena que existe sobre nosotros, por eso dice que la ley nos condenaba, pero no era un problema de la ley. La ley es santa, buena y perfecta. El problema somos nosotros, que no podemos cumplirla. Y si no podemos cumplirla, Dios no va a saltarse su justicia y entregar un amor incondicional a aquellos que lleguemos a la salvación o que llegamos a la salvación sin antes haber satisfecho la justicia. Porque si no, ese amor sería un amor corrompido. Un amor corrompido. Entonces, y sigue. Y lo primero, con los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos incluía a judíos y a gentiles, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que vimos durante las semanas anteriores, justificados gratuitamente, por supuesto, no tenemos cómo hacer frente a ese costo. ¿Por qué? Por su gracia. Somos salvos por gracia. La fe es el vehículo a través del cual, ¿no es cierto?, recibimos la gracia de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto lo vimos la semana pasada de forma rápida, ¿no es cierto?, que aquí se cumple el ritual simbólico que apuntaba hacia la obra absoluta del Mesías, que era especialmente en el día del Yom Kippur, o el día de la purificación, o el día de la expiación, mejor dicho, en el cual estos dos carneros cumplían una función de expiación, pero siempre de carácter simbólica, y que era efectiva, entre comillas, por un año, hasta el próximo Yom Kippur. Y eso significaba, ¿no es cierto?, que el cordero, o el macho cabrío Azazel representaba la forma en que Dios olvidaba el pecado, no lo recordaba nunca más, y el que era sacrificado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio, esta tapa del arca bañada en oro, ¿no es cierto?, representaba la sangre inocente que pagaba por los culpables. Entonces, básicamente eso es lo que fuimos viendo, y por eso el versículo 27 concluye esta sección diciendo: ¿dónde pues está la jactancia? Y eso viene de alguna manera a refutar, por si quedase algún vestigio de mérito personal, ¿no es cierto?, en nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Imposible. No, sino por la ley de la fe. La fe no solamente consiste en creer lo que Jesús hizo, sino que creer la condición en que estoy. Hay mucha gente que no cree que está condenada. No cree que su condición es de condenación. No lo cree. Entonces, no solamente es creer en la salvación, sino que creer lo que Dios me dice de mi condición cuando estoy sin Cristo. Yo sé que esto resulta muchas veces sumamente divisivo, y la verdad que la verdad de Dios es divisiva. Es divisiva. En el sentido de que no puede dejar algo a medias tintas, como decimos nosotros, o mejor dicho, acomodado a una realidad personal, emocional, cultural o la que sea.
Esto incluía desde un principio judíos y gentiles, dice. ¿Por cuál obra? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y cierra esta sección con que concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, recuerde que también vimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por las obras de la ley, pero una vez que somos salvos, dice la palabra también, fuimos salvados para buenas obras que Él preparó de antemano. Pero las obras no son el medio para la salvación. Las obras debieran ser la evidencia de que somos salvos. Y la sección de hoy continúa, dice, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y acá nos detenemos para recordarnos que de alguna manera el judaísmo fariseo de la época de Jesús ya era una distorsión completa de lo que realmente era el judaísmo desde la época, diríamos nosotros, de Moisés. En el sentido de que se habían creado muchas más leyes adicionales e incluso algunas leyes escritas en la Torá, ¿no es cierto?, como el día de reposo, se había de alguna manera complejizado a tal punto de que resultaba una esclavitud. Y vamos a encontrar nosotros en los famosos Midrash, que son todos estos agregados, por ejemplo, la cantidad de pasos que se podía caminar, la cantidad de cosas que se podía hacer, y eso ha ido cada vez siendo más tortuoso al punto que, como les he contado muchas veces hoy día, en el judaísmo ortodoxo actual, ¿no es cierto?, los judíos que practican ese tipo de judaísmo, que es una mayoría dentro de Israel, corta el papel higiénico, qué sé yo, y una serie de otras cosas. Hay ascensores especiales porque apretar el botón del ascensor es trabajo. Y ya la cosa, bueno, esto es justamente la sumatoria de los siglos en los cuales de alguna manera se pretende a través de una forma de actuar, ¿no es cierto?, encontrar el favor de Dios. ¿Ya? Entonces, Pablo, y por algo Pablo fue escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Él no solamente era un practicante de este tipo de judaísmo, sino que además era un rabino avanzado en esto y era alguien absolutamente fanático, podríamos decir nosotros, de esta forma religiosa del judaísmo. Y Dios, como es Dios, ¿no es cierto?, lo toma a él, y recuerden en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando dice a Ananías, ve, porque instrumento me es elegido esto para ir a los reyes y a los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, al más estricto rabino del judaísmo farisaico lo va a llevar a aquello que constituía, por decirlo de alguna forma, una abominación para el judío religioso. Y no solamente para el religioso, sino también para el judío desde el punto de vista cultural. Si me acompañan al capítulo 10 de Hechos, Hechos capítulo 10, este es un pasaje que hemos revisado en varias oportunidades y es cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Y ustedes conocen todo la historia, está arriba, ¿no es cierto?, Pedro en la terraza y recibe esta visión y después lo van a buscar los soldados y lo llevan a Cesarea o Jope. Versículo 28, y les dijo, Pedro llega a la casa de Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, Pedro no era un religioso como Pablo, pero era transversal, esa palabra que tanto les gusta, es transversal, ¿no es cierto?,
transversal, mesa, acuerdo, diálogo. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, es decir, Dios tuvo que darle una visión para quitarle ese concepto cultural. Entonces, para que entendamos también el porqué de muchos actos milagrosos de Dios. Porque no había forma de que esta gente entendiera, aunque lo leía, que el Evangelio también era para los gentiles. Entonces dice, a mí se me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, él entendió, ¿no es cierto?, la visión esta de la sábana blanca con animales que ellos consideraban culturalmente inmundos. Ahora, después de todo lo que pasa, vamos al versículo 34, ahí mismo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Te das cuenta? En verdad comprendo, ahora comprendo, después de una visión, después de un martillazo a través de la visión. Entonces, sí, también es para los gentiles. Y dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Entonces, quiero que a través de estos versículos nosotros entendamos la posición religiosa, ortodoxa, como en el caso de Pablo, pero también la posición cultural en el caso de Pedro. Ambas instancias eran de carácter absoluto. ¿Y por qué había pasado esto? ¿Y por qué Pablo hace esta pregunta? Volvemos al 3:29, Romanos 3:29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Claro, porque obviamente en todas las congregaciones, aunque fuera en Roma, aunque fuera en Éfeso, sabía que había una porción importante de judíos que creían en el mensaje del Evangelio, pero de alguna manera mantenían esta estructura, y por eso es que se les llegó a llamar a este tipo de personas judaizantes, porque de alguna forma pretendían, ¿no es cierto?, introducir una cultura farisea en la iglesia. Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esas típicas preguntas retóricas de Pablo, que él mismo se contesta, ciertamente también de los gentiles. Y esto estaba desde un principio en el Antiguo Testamento, desde un principio. Si nosotros vamos al Génesis primero. Capítulo 12. Versículo 1 al 3. Cuando Dios llama a Abraham, la ley mosaica no existía. Tendrían que pasar 500 años más antes de que estuviese la ley. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Primera cosa, haré de ti una nación grande. Recuerden que los días miércoles estamos viendo las raíces hebreas del Nuevo Testamento, cómo es que Dios a través de su plan forma una nación, ¿no es cierto?, a partir del patriarca Abraham, y a través de esa nación dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. O sea, desde un principio el propósito de elegir una nación era a través de esa nación introducir la ley, introducir al Mesías y traer salvación a todas las familias de la tierra. Y nosotros vemos que Israel practicó ese mandato de Dios. De hecho, cuando salen de Egipto, dice que muchos egipcios se fueron con ellos. Y
llegó el momento de celebrar la Pascua y Moisés pregunta, bueno, ¿qué hago con esto? El Señor le dice, bueno, si se circuncidan, claro que pueden celebrar la Pascua. Estoy parafraseando, es decir, si entran al pacto, claro que pueden celebrar la Pascua. La condición no era si eran egipcios, fenicios o lo que fuera, era si iban a abrazar al Dios en ese momento de Israel, se le llama al Dios de Israel. Entonces, ya estaba eso. Y vamos a Hechos, capítulo 13. Ya llego ahí, muchachos, que tengo los dedos entumidos. Hechos capítulo 13, versículo 43 al 49. A ver. Desde el 46, para no hacerlo tan largo. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando de que llevó a una sinagoga en un día de reposo a predicar el evangelio. Primero la palabra de Dios. Mas, puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí va a citar al profeta Isaías. Es decir, lo que va a citar el apóstol Pablo fue escrito, o había sido escrito, 8 siglos antes. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, el profeta Isaías certifica el propósito desde Abraham en adelante de la nación de Israel. Te he puesto para luz de los gentiles. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo a nosotros en el Nuevo Testamento? Para que entendamos, y es el propósito del estudio del miércoles, para que entendamos que no hay una nueva doctrina, hay un cumplimiento, hay un entendimiento y una iluminación de todo lo que ya está escrito. El Señor Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, pero esto ya lo había dicho, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, volvemos a Romanos, a contestar la pregunta retórica de Pablo, Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios, versículo 30, es uno. Por lo tanto, esta sola declaración está inmediatamente, una vez más, ratificando que no existe un Dios de los gentiles y un Dios de los judíos. Dios es uno. Ya en el famoso Shema, que es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, pero lo primero que parte es diciendo que Dios es uno. Por lo tanto, Dios también creó a los gentiles, por decirlo de alguna manera. Entonces, era absolutamente lógico que si todos los demás son falsos, hay un solo Dios verdadero. Bueno, este Dios tiene que ser Dios de los judíos y también Dios de los gentiles. No importa que existiera adoración a cualquier otro tipo de deidad inventada, ya sea por personas propiamente tal o por inducción satánica, lo que fuera. Pero por poner un ejemplo solamente en la actualidad. En la religión hindú, o en el hinduismo, existe un sincretismo tan increíble que tienen registrado más de 300 millones de deidades a las que se les puede de alguna manera pedir favores en términos generales. Entonces, no hablemos de otro tipo de religiones o conceptos filosóficos o culturales que pueden existir, la Pachamama y toda esta cosa que se hace, ¿no es cierto? Son todas religiones humanas. Hay un solo Dios verdadero.
dice la Escritura. Un solo Dios verdadero. Todo lo demás no solo no es verdadero, sino que no existe. Son invenciones. Invenciones. Hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo más adelante, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más. Esto es, el Shema fue la declaración del monoteísmo, lo que nosotros conocemos como el monoteísmo, ¿no es cierto? Y el cristianismo no es que sea monoteísta, es que no hay otro Dios, no hay otros dioses. Lo que la gente pueda creer o lo que nosotros creíamos antes de, no existe, no es real, es una invención que Satanás aproveche y sus demonios aprovechen esa devoción a una estatua, a un personaje, a un monje, a lo que sea. Eso es obra de Satanás. Pero en sí no existe, no hay. ¿Existirá o habrá sido real alguno de los dioses del panteón griego? Claro que no. Claro que no. Entonces, no es este concepto del monoteísmo, de alguna manera muchas veces deja ver como que hay el politeísmo es otra opción o otra manera. No. No hay más Dios. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos cuando lo toman prisionero, no los romanos, sino que los religiosos. Y él dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Cualquier adoración que tenga yo acá, ¿no es cierto? Estas cosas que tienen como por si acaso, alguno de estos tendrá que resultar, esas pulseras que tienen como varias caras que no se sabe de quién, se cree, pero no hay más dioses, no hay más dioses. Lo que ocurre en La Tirana, lo que ocurre en Andacoyo, lo que ocurre en todos estos lados, no es así. No hay más Dios. Entonces, esto es algo divisorio, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Porque la cultura, así como había una cultura en aquella época, también hay una cultura en esta época, que va desde negar la existencia de Dios hasta la idolatría religiosa más pagana que nosotros podamos observar. Hay un solo Dios, y ese Dios ha dado el único medio por el cual podemos ser salvos. Salvos de su ira. No salvos del diablo, salvos de su ira. No es Dios, no es Satanás quien va a condenar al ser humano. Es Dios quien va a condenar al ser humano. Satanás va a hacer lo posible para que el ser humano sea condenado, pero la condena la produce Dios, la ejecuta Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice, porque cuando Pablo está hablando, le está hablando también a una iglesia en Roma, donde existía toda esta multitud, entre comillas, de dioses con minúscula, que no son reales. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, vale decir, los que han nacido como judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los demás, los gentiles, lo que llamábamos los gentiles. Entonces, esto es súper importante porque, en definitiva, cuando nosotros vamos absorbiendo esto, vamos entendiendo lo terrible y lo espantoso en que se encuentran las personas sin Dios y que creen que creen. Nosotros no estamos puestos para condenar. Debemos orar, pero debemos ser también honestos y sinceros. No es Dios más algo.
No, si yo también creo en Dios. Lógico. Los hindúes pueden creer en 300 millones de dioses. Es probable que tú puedas creer en 1, 2, 3, 4, 5 ídolos y también Jesús. ¿Por qué no? Si yo no estoy negando a Jesús, dicen. Pero cuando nosotros incluimos a Jesús dentro de un menú, ¿no es cierto? Ya lo negamos. Porque Él dice, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y eso está puesto no para herirnos, sino para salvarnos. Por eso es que es tan importante lo que el Espíritu Santo hace cuando nos saca ese velo, porque ese velo nos saca y nos muestra al único Dios verdadero y nos muestra que todo lo demás no es real, es orquestado por Satanás y lo que busca es desviar al ser humano de la probabilidad de ser salvo. Por eso es que también nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca, gigantesca. Tenemos que elegir quedar bien con las personas o ser fieles a Dios. Si tú quieres quedar bien con las personas, le estás quitando la opción a aquel que no conoce a Dios por quedar bien con esa persona o por no tener un mal rato. Puedes decírselo de mil maneras, puedes buscar la forma. Debemos cuidar la forma siempre y quizás ese es uno de los errores que uno comete en sus inicios. Pero cuando va entendiendo que la gracia de Dios era algo tan inmerecido en mi propia vida, obviamente eso va quitando cualquier sesgo de juicio sobre los demás. Pero a la vez tiene que ir acrecentando la convicción de lo verdadero. La concepción de lo verdadero. No hay más dioses. Pero es que es tan cumplidor. No sé, uno escucha cosas cuando se entrevista con personas. Es que nunca me ha fallado. ¿Cómo la voy a traicionar así? Dicen de la madre de Jesús, ¿no es cierto? De María. Nuestra amada hermana. ¿Cómo le voy a...? Nunca me ha fallado. Entonces, la persona cree eso. Pero no es real. Hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo. Entonces, vemos que el versículo 30 dice, porque Dios es uno, 3:30, y Él justificará por la fe en Jesucristo. Por eso es que parte diciendo el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nadie más. La fe en Jesucristo. No en su mamá, no en su tío, no en el apóstol, no en nadie. En Jesucristo. Y de esa manera va a salvar a los judíos y a los no judíos. ¿Ya? Entonces, en Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo escribe luego. Pablo le está hablando a una iglesia eminentemente gentil, ¿no es cierto? Dice, 2:11. Por tanto, acordaos, Pablo le está hablando a los hermanos de esta iglesia que no son de origen judío. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, los judíos rechazaban a los gentiles porque no eran parte del pacto. Recuerda que la circuncisión era una señal externa del pacto, desde el tiempo de Abraham. Con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban lejos, no por la circuncisión. Los de la circuncisión decían, estos están fuera. Por eso dice, los de la circuncisión llamaban a los de la incircuncisión. Pero ahora, en Cristo Jesús, no en la circuncisión, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo, por la sangre de Cristo. En Cristo, por la sangre de Cristo.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, derribando, hizo uno. Eso es lo que vamos a llegar el día miércoles, espero, por allá por el mes de diciembre, si estamos aquí todavía. Derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne, ¿en la carne de quién? De Jesús. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todo mandamientos y ordenanzas se refiere a todos los rituales que se establecieron por Dios en la ley mosaica con miras al cumplimiento perfecto del Mesías. Por eso es que no se sacrifican más animales, por eso es que dice que el sacrificio de Cristo fue uno. Por eso es que no hay templo, por eso es que no hay tabernáculo, no hay templo, porque Dios es todo y nuestro Señor Jesucristo cumplió todo. Él era el propiciatorio, Él es el que nos redime, Él es el Azazel, es el Cordero por Jehová, Él es el Cordero de la Pascua, Él es nuestro Yom Kippur, Él es nuestra expiación. Les queda un Yom Kippur al pueblo judío. Pero aquellos que estamos en Cristo, judíos o no judíos, ya hemos sido. Él es nuestra Pascua, nuestro Yom Kippur, es todo. Ya estamos en Él. Estamos, dice la Biblia, completos. No falta ninguna cosa. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo cuerpo, porque los judíos no son salvos por ser judíos. ¿Qué acaba de decir en el capítulo 3? Por la fe en Cristo, salva a los de la circuncisión, y por la fe en Cristo a los de la incircuncisión. ¿Ya? El propósito de Israel era llevar la luz a las naciones. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre o humano, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es lo que une ambos testamentos y le da todo el sentido a toda la Biblia. Siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esto que lo leímos muy rápidamente, como cuando esa ¿cómo se llama esa propaganda que dice que nos acordemos de los montos? ¿Cómo se llama eso? De los montos cuando uno hace depósitos en los bancos. Bueno, ustedes saben. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Pablo está ahora dando más información y más sentido a la obra de Cristo, llevándolo al punto ahora de establecer, ¿no es cierto?, un solo pueblo. Un solo pueblo. No es la iglesia desde el punto de vista futuro, ni es el judaísmo. Un solo pueblo. Y vamos a ver cuál es ese pueblo por allá por diciembre. Entonces, la importancia de esto, todavía el judaísmo rabínico que se practica en el Israel moderno es un judaísmo que deja fuera a los gentiles. Ellos piensan todavía que Dios es su Dios, nada más. No es Dios de los gentiles. Por lo tanto, no podemos nosotros ser parte de eso. ¿Ya? Ese es un concepto sectario, es lo que se llama un concepto sectario. Ellos creen que por ser judíos, por ser circuncidados, por tener la ley en sus manos, ¿no es cierto?, son el pueblo elegido. Y en un sentido lo son y lo fueron.
¿Por qué? Porque a través de ese pueblo venía el Mesías. Fue elegido para traer al Mesías. Pero recuerda lo que dice Deuteronomio. ¿Por qué lo eligió Dios? No por ser grande, no por ser poderoso, sino por todo lo contrario. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste aún con más potencia. Con más potencia. Entonces no hay mérito alguno. No hay mérito alguno. Pero por otro lado, no podemos desconocer que la salvación viene también de los judíos, desde el punto de vista, como lo va a decir más adelante en Romanos. Es decir, no debemos tener enemistad los unos con los otros. ¿Se entiende? No debemos tener enemistad los unos con los otros, porque Dios en Cristo ha hecho un solo pueblo. Ha hecho un solo pueblo. Y ese era su plan desde el principio. Volvemos para ir terminando ya Romanos. Yo sé que esto puede resultar de repente un poco enredado, pero te aseguro que en la medida que lo vamos masticando y masticando, vamos a ir teniendo más luz sobre lo que leemos, Versículo 31, Romanos 3:31. Recuerde que la pregunta que comienza Pablo ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Queda claramente respondida a esa pregunta con un rotundo no. ¿No es cierto? Porque también es Dios de los gentiles y ya hemos visto que desde un principio ha sido así. Porque Dios es uno, ahí está la respuesta ampliada, y Él justificará por la fe judíos y a no judíos. Ahora, alguien podría pensar, y el apóstol Pablo, como es su característica en sus escritos, se coloca en escenarios de un religioso, en escenarios de este. Entonces, y este escenario en el que se coloca al final, en el versículo 31, es el escenario que equivocadamente han tomado muchos hermanos, ¿no es cierto? Que en definitiva dicen, no, la ley, no, todo ya se perdió, ya la iglesia cumple todo, los judíos no tienen nada que ver, el judaísmo. No, no es así. No es así. Y tenemos que entender eso. La iglesia no reemplazó a Israel. La iglesia no reemplazó a Israel y la iglesia no fue levantada para reemplazar a Israel. La iglesia fue la expresión completa del amor de Dios en la cruz de Cristo para que judíos y no judíos llegásemos a la salvación por medio de Él. Por eso dice, es un solo pueblo, un solo pueblo. Dice luego, versículo 31, por la fe, vale decir, la fe en Jesucristo, ¿invalidamos la ley? ¿Es cosa de creer en Jesús nomás y nada más importa? Por eso es que el catolicismo romano enseñaba solamente el Nuevo Testamento. El catolicismo romano ha sido una, si no la más grande institución antisemita de la historia. De la historia. Y es justamente por este concepto de separación. Cuando Dios está promulgando unir, ¿no es cierto? El romanismo hace una separación. Y esa conducta también de alguna manera permeó la Reforma Protestante. No se olviden que la Reforma Protestante, Dios usó hermanos nuestros, porque lo son, pero que tenían una formación católica romana. Y entonces, si tú buscas las expresiones de Lutero hacia los judíos, uno se sorprendería. Pero es por este concepto cultural que existe hasta el día de hoy. Porque se promulga muchas veces que la iglesia reemplazó a los judíos y que ya no hay, que Dios no tiene nada que hacer con los judíos, y no es así. Y espero que lo vamos aprendiendo poco a poco. No para judaizar la iglesia, sino para entender qué es lo que nos dice Pablo en el libro de Efesios, por ejemplo, la carta, cómo de los dos hace uno solo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se plasma eso en la realidad? Claro que no se invalida la ley. Y acá dice en ninguna manera. Y esta es una expresión muy fuerte en el griego que significa 1000 veces no. 1000 veces no. Recontra no. No es así. Sino que confirmamos la ley.
Y recordamos Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No, todavía no, ¿no es cierto? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay una parte que no se ha cumplido. No en nosotros, en Israel, en los judíos. ¿Ya? Entonces, Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Nosotros somos declarados justos por un acto legal de imputación de justicia, no por nuestra condición, porque nuestra condición es todo lo contrario. Pero Dios, al pagar la deuda a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él libremente, sin violar la justicia de Dios, nos puede imputar según su voluntad, ¿no es cierto?, salvación y justicia. Gálatas 3:24, perdón, sí, Gálatas 3:24. Entonces, la ley no solo no es invalidada, sino que Jesús dice, yo vengo a cumplirla. Gálatas 3:24. ...23 y 24. Pero antes que viniese la fe, la obra de Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley, recuerden que ayo era un siervo encargado del cuidado y la educación de los niños de las casas, ¿no es cierto?, principalmente la nobleza. Había un siervo que era el que le enseñaba, el que lo guiaba todo. Entonces, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por eso decía desde un principio, no solamente es creer en Cristo y su obra, sino que creer mi condición. La ley me llevó a ¿qué cosa? A darme cuenta de mi condición. Y como me doy cuenta de mi condición y en mi desesperación aparece la luz de Cristo, y entonces esa ley me lleva a Él. ¿A quién más me puedo arrojar? ¿En quién más tengo en los cielos? ¿A quién tengo aquí? Entonces, ese es el concepto de la ley. La ley no era para decir, yo cumplo esto, sí, yo estoy bien. No, aquí me falta un poquito, pero aquí estoy, pero más de 10 puntos, o sea, promedio, estoy aprobado. No, la ley era para decir, churra, no puedo. Y después viene Jesús y se mete en mi mente. Yo nunca he matado a nadie, pero gana. Por eso apago la tele cuando da las noticias. Entonces, claro, si no surge eso que está en mi interior, probablemente no en el tuyo porque eres primo del arcángel Gabriel, pero en mí por lo menos, entonces tengo que evitar todas esas cosas, evitarlas y amar como Dios me ama a mí, ¿ya? No me pruebo para ver cuán amoroso estoy, no. Todo lo contrario, me cuido. Entonces, nosotros vamos viendo eso. La ley nos arroja a los pies de Cristo. Cuando te das cuenta tú, no así como para que tengas un proceso psiquiátrico, sino para entender que en la desesperación, en lo que significa
reconocer la condenación y la imposibilidad, me tiro y me abrazo de Cristo y no me suelto nunca más. Y eso, hermanos, a veces no sucede en la vida de pueblo de Dios. Y es porque de alguna manera nosotros todavía o coqueteamos con el mundo desde el punto de vista de la forma de pensar, o consideramos todavía que somos buenas personas. Y probablemente horizontalmente la gente pueda definir que eres una buena persona. Y debes seguir siéndolo si es que así es como el mundo te percibe. Pero no por ti, sino para la gloria de Dios. Y uno entiende que el Espíritu Santo lo primero que hace es nos convence de pecado. Recuerden, de pecado. Nos convence de la justicia de Dios que no alcanzamos y nos convence de que por tal condición hay un juicio. Y eso es un ayo, un imán que nos tira a los pies de Cristo. Entonces la ley no se invalida. Jesús cumplió esa ley para poder imputarnos la justicia. Y finalmente, Romanos 8:14. No, es 1 al 4. No veía el guión. 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Y aquí esto es maravilloso. Después de todo esto, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, hermanos, es lo más alentador, lo más increíble, lo más precioso. Los que andan no los que andan conforme a la carne. Esos no son cristianos carnales. Ese es alguien que no ha sido regenerado, sino conforme al Espíritu. Uno no puede andar carne y espíritu. O es espiritual o es carnal. Ahora, el espiritual puede alejarse del Señor, claro, y otra vez comenzar con prácticas pecaminosas. Pero aún así sigue siendo un espiritual. Y abogado con el Padre tenemos a Jesucristo cuando nos arrepentimos y somos verdaderamente hijos de Dios. Pero esto está hablando de algo posicional. Posicionalmente están los que están en el Espíritu y los que están en la carne. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No es un asunto de la ley. Para la ley era imposible redimirme por mi debilidad, por mi carnalidad, por mi condición. Una vez más, el problema no es de la ley, el problema es lo que dice ahí a continuación, por cuanto era débil por la carne. Es decir, no puede. Dios, y aquí viene, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley no queda invalidada, por supuesto que no. Cristo la cumplió, pero no la cumplió para abolirla, la cumplió para imputarla, porque la justicia de Dios se sigue midiendo por su ley. Por eso el que muere sin Cristo está completamente desprovisto de la cobertura de Cristo y la sangre de Cristo. Está en sus pecados y será juzgado y condenado por esa misma ley. Por esa misma ley. Por eso es que la ley no era de los judíos solamente. Ellos tenían que llevarla al mundo, pero no era de ellos, era de todos. Todo este mundo va a ser salvo por esa ley o condenado por esa ley. Nos damos cuenta que no podemos cumplirla y a eso vino Cristo en semejanza de ser humano. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados, ¿no es cierto?
e imputarnos una justicia que nos es imposible conseguir por nuestros propios medios. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que tenemos que masticar, eso es lo que tenemos que apreciar, eso es lo que nos tiene que dar el impulso para vivir una vida que honre y agrade a Dios. Porque si no somos religiosos, que nos portamos bien para que no nos reten, no nos molesten o nos aplaudan, que es peor todavía. Buscamos y luchamos contra el pecado primero, efectivamente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, no somos moralistas, somos hijos de Dios luchando contra el pecado. Luchamos contra el pecado no por lo que probablemente lo hace un moralista, que es para establecer un ejemplo humano en el mundo. No, lo hacemos porque amamos a Dios. Porque ¿cómo puedo darle la espalda al que murió por mí? ¿Cómo puedo ofender al que murió por mí? ¿Cómo puedo no hacer caso a su ley cuando Él me ha dado el Espíritu Santo para que Él ponga en mí el querer y el hacer por su buena voluntad? Ese querer y hacer no es mío, es de Él. Pero yo tengo que activarlo, tengo que esforzarme y ser valiente. Entonces, mis hermanos, lo que Israel debía hacer era mostrarle a este mundo la ley de Dios en sus vidas y en su forma de vivir. Y todos los que quisieran acercarse a otros lugares tenían que ser físicamente circuncidados para entrar en el pacto. Y nosotros tenemos hoy la misma misión. Israel debía ser luz a las naciones, tú y yo debemos ser luz a las naciones. Por eso es que la vida del cristiano es una vida que debe marcar una diferencia. Tiene injerencia, influencia, no influencia, influencia, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Todos nosotros somos lámpara, pero no fuimos salvados para ser escondidos y vivir nuestro cristianismo en nuestra familia, con los nuestros. No, es para brillar en medio de una generación maligna y perversa, como ha sido siempre. Desde que el hombre cayó, la generación humana está en esa condición. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Por supuesto que no. También de los gentiles. ¿Cómo salva Dios a los judíos? Por la fe en Cristo. ¿Cómo salva a los no judíos? Por la fe en Cristo. La muerte de Cristo rompió o derribó esa muralla. Somos un solo pueblo. Todo el mundo se salva también por la misma sangre de Cristo, por la fe en Él. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, yo sé que estos son conceptos que tenemos que seguir masticando, Señor, rumeando, escudriñando, de manera tal que al ser exprimidos, tú tienes más revelación para nosotros, Señor, pero todo eso nos guía a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a vivir una vida de gratitud a Él, Señor, a que esas obras le honren y le glorifiquen a Él, con las consecuencias que pueda tener en nuestro entorno, Señor, ya sea que la gente nos aprecie o gente nos desprecie. Eso no es el motivo de lo que hacemos, Señor. El motivo de lo que hacemos es honrarte, glorificarte y amarte, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tú, Señor, cargaste nuestros pecados, porque tú nos imputaste una justicia que jamás podríamos haber nosotros alcanzado, Señor. Porque nuestra condición no era de enfermos, no era de graves, era de muertos espiritualmente. Y tú nos diste vida por puro amor y en tu infinita gracia. Ayúdanos a hacer esa luz que Israel no fue, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz para todo aquel que esté a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos a ser veraces, a ser y tener amor y misericordia por aquel que no te conoce. Pero no obstante, Señor, también hablarle la verdad,
porque ese es el acto de amor más grande que podemos hacer por una persona que no te conoce, Señor. Te doy las gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús.